Él envió un mensaje de texto y vio su imperio desmoronarse. Ella no dijo nada cuando pagué el vino que su jefe ordenó. Ni siquiera echó un vistazo. Solo siguió sonriendo, rozando el brazo de él, riéndose de cosas que durante años le he oído despreciar con un giro de ojos. Yo estaba detrás de ella en esa sala de conferencias de mármol pulido. Un fantasma en un traje planchado, sosteniendo la misma champaña con la que brindaban, excepto que la mía sabía ácido de batería. «¿Quién es ese tipo?», preguntó uno de los inversores señalándome con la cabeza. Su jefe Salas, creo que se llamaba, sonrió como si estuviera audicionando para un comercial de pasta de dientes. «Ah, ese es su marido. A veces simplemente viene un tipo callado, probablemente aburrido hasta la médula». Eso no fue una broma, fue un despido servido en una bandeja de sonrisas burlonas. No lo corregí, ni siquiera parpadeé. Solo observé la sonrisa en el rostro de mi esposa, el tipo de sonrisa que solía reservar para mí cuando la ambición no venía con lápiz labial y mentiras. No me miró, nunca lo hace en estos eventos. Así que salí. Pasé junto a la bandeja de canapés, el fotomatón, la pequeña pared con la marca donde todos hacían fila para tomarse selfies como ganado. Nadie me detuvo, nadie se dio cuenta. Esa es la parte divertida de ser invisible. La gente no se da cuenta de que te has ido hasta que algo se rompe. Afuera saqué mi teléfono, abrí una conversación, escribí 5 palabras, lo envié a las 3:59 de la tarde. Luego presioné enviar. Eso es todo lo que hice. En el puesto del ballet, su jefe me siguió, probablemente para regodearse o fingir que le importaba. «Oye», me llamó ajustándose el cuello como si estuviera en un anuncio de colonia. «¿Estás bien, amigo? Nada que decir sobre todo esto. Gran día para tu esposa». Me volví hacia él. Estudié su rostro bronceado, dientes con carillas, esa pequeña arruga en su frente que significaba que no estaba tan relajado como pretendía. Eso importaba. Di un paso más cerca, lo suficiente para bajar la voz. «Tu teléfono sonará a las 4». Parpadeó. «¿Qué?». Lo entenderás entonces. Y me alejé sin ira, sin teatralidad, solo un hombre con un reloj haciendo tic-tac detrás de sus ojos. «Escucha, si has llegado hasta aquí, solo lo pediré una vez. Suscríbete». Más del 90% de ustedes escuchan sin hacerlo. Pero si este tipo de historia te atrapa, ese clic ayuda al equipo. Sigue esforzándote y serás el primero en saber cuándo lancemos el próximo golpe. De vuelta dentro, la sala seguía bullendo. Las pantallas mostraban animaciones llamativas. Las palabras disrupción, innovación, cambio de paradigma, pegadas en negritas sobre degradados azules. Yo construía sistemas para ganarme la vida. He visto cómo las palabras de moda matan más productos buenos que el mal código. Y esta plataforma que estaban lanzando como si fuera la segunda venida del pan de molde, estaba construida sobre algo que no entendían, algo cuyo rastro nunca siguieron. Una licencia inactiva que bloqueé hace más de una década bajo un nombre ficticio, tan enterrada que necesité 3 hojas de cálculo solo para recordar la contraseña. La rebautizaron, la reclamaron, la exhibieron como un trofeo y ahora estaban de pie bajo luces calientes, sonriendo para las cámaras, sin darse cuenta de que estaban vendiendo los huesos de otra persona, vestidos con piel nueva. Los míos. El contrato era hermético. Me aseguré de eso. La cláusula 7 estaba enterrada en la página 14, en un lenguaje lo suficientemente seco como para ahogar a un abogado, pero lo suficientemente claro como para aplastar a cualquiera que la violara. Y al contratarla a ella para ayudar a relanzar la herramienta bajo un nuevo nombre, acababan de prenderle fuego a todo. Así que esperé a que llegara la hora, y Salas con su champaña y su falsa preocupación y su colonia barata, iba. Aprender exactamente lo que quise decir con tu teléfono sonará. Lo construí en un sótano con un rack de servidores de segunda mano y una pizarra cubierta de garabatos que solo tenían sentido para mí. En aquel entonces, cuando el código era puro y la ambición no sabía a cenizas,
Se llamaba Vía Concore. Entonces, solo un nombre provisional, solo un optimizador algorítmico con rutas de backend propietarias diseñadas para automatizar la toma de decisiones para empresas de logística. A nadie le importó hasta que funcionó. Una pequeña empresa en Querétaro compró el acceso, luego una en Medellín, no los derechos completos, solo una licencia de tiempo de ejecución no exclusiva, con no transferibilidad y un interruptor de apagado incorporado en la cláusula 7. Cada byte rastreado, cada llamada rastreable y la sociedad fantasma que lo poseía, una SA de la web con una dirección de agente registrado compartida por otras 87 corporaciones fantasma. La mía era la número 88. Sin migas de pan, sin LinkedIn, sin rastro de ego en GitHub. Luego me alejé de ello. Lo guardé en almacenamiento en frío. Dejé que los ingresos de la licencia pagaran nuestra segunda casa, los sueños de la agencia boutique de mi esposa, el fondo de matrícula de nuestra hija. Vía Concore permaneció en la oscuridad acumulando polvo y ganancias silenciosas, hasta que vi el vídeo de demostración el mes pasado. Su empresa Tecnovex se jactaba de una nueva arquitectura de decisiones llamada Ceibal, la misma estructura de interfaz de usuario, los mismos árboles lógicos. Demonios, incluso las cadenas de depuración en la esquina coincidían con lo que había escrito hace 12 años. Ni siquiera habían eliminado los nombres de las funciones, solo lo envolvieron en purpurina de JavaScript y dijeron que era revolucionario. Y allí estaba ella en el vídeo promocional, sonriendo, señalando diagramas de flujo que no construyó, explicando ramas lógicas que nunca escribió. Con Ceibal estamos optimizando decisiones en tiempo real utilizando nuestra plataforma propietaria. Construimos esto internamente y estamos muy orgullosos. Lo pausé ahí, hice zoom, ahí estaba. Core Module BCC09BC Vía Concore. Ni siquiera renombraron el módulo central. Fue entonces cuando revisé los registros de contratación. Se unió a Tecnovex hace 6 meses, semanas antes de que comenzara el cambio de marca. Su correo electrónico estaba en el registro de confirmaciones bajo una rama de despliegue de prueba heredada. Descuidado. La cláusula 7 del acuerdo de licencia era clara. Cualquier licenciatario o parte afiliada que contribuya o despliegue comercialmente compilaciones derivadas de los módulos de Vía Concore sin autorización por escrito del licenciante activará la terminación total de los derechos de uso y daños legales según se define en la subsección C. Y adivinen qué. La subsección C definía la suspensión inmediata de toda actividad comercial. No grité, no me enfurecí. Llamé a Lalo, mi abogado, quien ayudó a redactar ese contrato en 2011. El hombre tiene la paciencia de un monje y la precisión de una motosierra. ¿Es esto real?, le pregunté. Silva, realmente rebautizaron tu motor y ni siquiera enmascararon las etiquetas de las variables. Correcto. Se rió entre dientes. Espero que tengas un reloj a mano porque a las 3:59 les enviaré algo que no olvidarán. Lo bueno de construir en silencio durante años es que la gente olvida que eres capaz de quemar cosas con la misma facilidad. Pensaron que era un marido aburrido de pie en el fondo de un salón de baile. Olvidaron que yo era el arquitecto. Pensaron que la casa era suya. No vieron los cimientos temblar. Todavía no, pero lo harían. Me aseguré de ello, y ella debería haberlo sabido. Me vio escribir el código. Corrigió la licencia original. Bromeó sobre la cláusula 7 durante la cena una vez. Recuerdo sus palabras exactas. Nadie lee tan a fondo los contratos. ¿Podrías esconder una confesión de asesinato ahí dentro? Gracioso. No lo leyó, y aún así caminó directamente hacia ello. A las 3:57 de la tarde, Lalo me envió un mensaje de texto. Versión final lista. Algunas últimas palabras. Respondí, solo envíalo. A las 3:59 de la tarde, precisamente en punto, un único correo electrónico salió de su servidor. No dramático, no explosivo,
solo silencioso como el primer clic de un detonador. La línea de asunto en una simple fuente negra. Violación de la cláusula 7 de propiedad intelectual. Suspensión inmediata de la licencia. Sin signos de exclamación, sin faroles, solo el equivalente legal de un cuchillo silencioso deslizado entre las costillas. El destinatario, el CEO de Tecnovexte, con copia a su equipo legal, su jefe de cumplimiento y 2 grupos de asesores externos vinculados a su próxima ronda de inversores. Adjunto había un PDF de 9 páginas. Página 1. Una declaración de incumplimiento citando los módulos infractores por su nombre. Página 2. Capturas de pantalla de los registros del repositorio que muestran los nombres de usuario vinculados al código rebautizado. Página 3. Una copia resaltada de la cláusula 7. De la página 4 a la 7, marcas de tiempo. Página 8. Una copia del acuerdo de licencia original, notariado y con fecha de noviembre de 2011. Página 9. Una firma, la mía. No se habían molestado en investigar el origen de Vía Concore, porque asumieron que estaba muerto. Asumieron que la SA, que lo licenció, estaba extinta. Asumieron que yo estaba desarmado, retirado, callado, irrelevante. Se perdieron una pequeña línea del contrato. La propiedad intelectual adjunta en este documento permanece bajo la propiedad exclusiva del licenciante, y sus derivados no pueden ser rebautizados, redesplegados o redistribuidos comercialmente, bajo ninguna convención de nombres, sin consentimiento previo. Su jefe Salas estaba a mitad de la presentación cuando llegó a su bandeja de entrada. Su teléfono vibró en su bolsillo. Probablemente lo descartó con una sonrisa. Otra diapositiva de la presentación apareció en la pantalla. Esta se jactaba de una ganancia del 75% en eficiencia de tiempo a través del motor exclusivo de Cibal. Estaba muy orgulloso de esos números. Detrás de él, la pantalla mostraba burbujas de comentarios de usuarios y estadísticas de proyectos piloto. Todos asentían, vitoreaban. Un tipo incluso aplaudió. A las 4 de la tarde, el asistente del CEO reenvió el correo electrónico. Tocó la notificación, la abrió, se desplazó una vez y luego su rostro se quedó en blanco. Sin preguntas, sin sonrisas burlonas, solo quietud. El tipo de quietud que llega cuando alguien se da cuenta de que sus pantalones están en llamas frente a una sala llena de cámaras. Salió de la sala a mitad de la frase. Fue entonces cuando llegó la llamada. Había estado sentado en el café de enfrente con un café negro que se había enfriado observando el edificio a través del cristal. El cielo se había vuelto gris pizarra. Las nubes estaban bajas y densas. Apropiado. Su teléfono sonó. Lo vi responder. La conversación duró menos de 30 segundos. No porque fuera corta, sino porque dejó de hablar. Solo escuchó. Escuchó a Lalo explicarle tranquilamente lo que acababa de suceder. Cuando Salas colgó, no se movió. Ni siquiera bajó el teléfono. Simplemente se quedó allí en el pasillo fuera de la sala de juntas, parpadeando como un hombre que se da cuenta de que el camino bajo sus pies nunca había sido de concreto. Siempre fue solo hielo, y ahora se estaba agrietando. Y luego lentamente giró la cabeza a través del pasillo, más allá de las puertas de cristal hacia ella. Ella todavía sonreía, todavía se reía de algo que uno de los líderes de desarrollo dijo. Entonces se dio cuenta de que él la estaba mirando. Inclinó la cabeza. Él no asintió, no saludó, solo siguió mirando. Y fue entonces cuando su sonrisa vaciló. Terminé mi café, dejé la taza medio llena, salí por la entrada lateral. Había hecho lo que tenía que hacer. Sin explosiones, sin voces alzadas, solo papel, código y sincronización. A veces la venganza más afilada no hace ruido, simplemente llega a tiempo. Él le estaba mostrando la última diapositiva, un mapa de calor de las tasas de adopción de clientes proyectadas, completo con círculos codificados por colores y frases como escalamiento global de la fase 2. El tipo de cosa que hacía que la gente en traje
sintiera como si entendieran la magia detrás de los números. Salas estaba en su elemento. Chaqueta fuera, mangas arremangadas, arrogancia al máximo. Mi esposa estaba a su izquierda con una mano en el podio, como si fuera dueña de la tecnología, la idea, todo el espectáculo. Su voz salió limpia, practicada. Lo que están viendo aquí es solo el comienzo con Cibal. No solo estamos respondiendo a las decisiones, las estamos prediciendo, anticipando el comportamiento antes de que se materialice. Aplausos. Los teléfonos se iluminaron. Un inversor anotó algo en sus notas y susurró: «Necesitamos entrar pronto». Y entonces el teléfono de Salas vibró. Lo miró a mitad de la frase con el tipo de irritación casual que tiene la gente acostumbrada a ser intocable. La vista previa de la notificación debe haber mostrado las primeras palabras del correo electrónico de Lalo. Se congeló solo un segundo demasiado. Luego se rió nerviosamente. «Disculpen, amigos, un pequeño incendio que necesito apagar. Sigan disfrutando del vino». No esperó una respuesta. Simplemente bajó del escenario y salió rápidamente de la sala. Su asistente intentó decir algo, pero él la despidió con un gesto. Una mano todavía en su teléfono, su pulgar temblando ligeramente. Fuera de las puertas de cristal, se detuvo. El pasillo estaba silencioso, estéril, suelos de mármol, iluminación suave. Solo él, el silencio y ese correo electrónico. Llamó al número que figuraba en el bloque de la firma. Lalo respondió de inmediato, sin saludo, sin charla trivial, solo el sonido del acero legal siendo desenvainado. Yo no estaba allí, pero he oído a Lalo manejar estas llamadas antes. No levanta la voz, no amenaza. Expone los hechos como si ya estuvieran tallados en el granito de algún tribunal federal. Y esa es la cosa sobre los hechos. No les importa lo caro que sea tu reloj. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó Salas y dejó de caminar. La saliva se le secó. Se apoyó ligeramente contra la pared esmerilada, como si la gravedad se hubiera duplicado. El teléfono presionado con fuerza contra su oreja. Una mano ahora apretada en un puño. El tipo de postura que tiene la gente cuando toda su columna vertebral se da cuenta de que ya no está al mando. Dijo una palabra apenas audible a través de las imágenes de la cámara de seguridad que obtuve más tarde. ¿Cómo? Lalo debe habérselo dicho. Y luego lentamente levantó la vista a través de la ventana hacia la sala. Hacia ella, no hacia la pantalla, no hacia la audiencia, solo hacia ella. La mujer de pie junto al código que robó. Mi esposa notó que la miraba. Su sonrisa parpadeó. Los aplausos se apagaron. La energía cambió como si alguien hubiera cortado el aire acondicionado. Él no se movió, no habló, solo miró fijamente. Ojos pálidos, rostro flácido, hombros tensos. Ella dio un paso hacia la puerta, insegura, confundida, todavía sonriendo, pero ya no llegaba a sus ojos. Él articuló algo. Ella no entendió y entonces su teléfono vibró. Nadie más se dio cuenta, pero yo sí. Lo miró, no reconoció el número, lo ignoró, se centró en Salas y de nuevo, pero él ya se había ido, desaparecido por el corredor sin una palabra. Y así las grietas comenzaron a mostrarse. Se ajustó la chaqueta, forzó la sonrisa de nuevo, siguió hablando, pero su voz temblaba. Y debajo de ese temblor, por primera vez desde que me alejé de ella en ese salón de baile, parecía asustada. Estaba a mitad de una frase con un inversor potencial cuando la asistente de Salas se acercó y le susurró algo. Al oído, fuera lo que fuese, le quitó el color del rostro como si le hubieran quitado un tapón. Se puso rígida, parpadeó 2 veces y luego se excusó de la conversación. Sus tacones resonaron con demasiada fuerza contra el suelo mientras seguía a la asistente por el pasillo, pasando junto a los becarios sonrientes, el carrito de Catherine, los carteles impresos con sus citas. La puerta al final del corredor no era una por la que solía entrar. Era donde se tomaban las decisiones reales, donde hablaba el dinero de verdad, y los eslóganes de marketing iban a morir.
Hizo una pausa antes de entrar. Se arregló el pelo como si todavía tuviera el control de algo. Dentro la sala estaba en silencio. No tenso. Silencio. 4 personas estaban sentadas a la mesa. El asesor legal de la empresa, el jefe de cumplimiento y 2 socios de la principal firma de inversión. Salas estaba de pie cerca de la pantalla, pálido y rígido. Ya no era el encantador. El proyector estaba encendido. El logotipo de Cibal flotaba allí, grande y ridículo ahora, como si también intentara dar marcha atrás. Ella sonrió por costumbre. «Hola, ¿qué está pasando?» Nadie le devolvió la sonrisa. Salas señaló la pantalla. «¿Sabes que tu marido es el dueño del código base?» Ella parpadeó 1, 2 veces. «No, no lo es. Él vendió su empresa hace años. Tenía algunas cosas de licencias, pero todo ese abogado se inclinó hacia adelante. Es como un verdugo. Vendió el acceso, no la propiedad. Y tú, como su cónyuge, deberías haber revelado el conflicto de intereses cuando comenzamos a desarrollar lo que ahora sabemos que es un producto derivado. Una vez que te uniste a esta empresa, la licencia quedó anulada según la cláusula 7. Yo no comenzó ella. Si lo hiciste, interrumpió cumplimiento desplazándose por algo en una tableta. Y los registros del repositorio muestran tus credenciales durante la integración inicial. No solo lo sabías, trabajaste directamente en él. De hecho, renombraste módulos, incluso comentaste notas originales. Dejaste rastros por todas partes. Se quedó en silencio. Salas dio un paso adelante, frotándose la 100 como si hubiera envejecido 10 años en 5 minutos. Dijo que tu teléfono sonaría a las 4. Eso es todo lo que me dijo. Y luego sonó. Abrió la boca, la cerró de nuevo, porque cualquier cosa que dijera ahora solo confirmaría lo que ya estaba probado. El abogado golpeó la mesa. Todo el lanzamiento está congelado. El oficial de cumplimiento continuó sin perder el ritmo. Está suspendida a la espera de una revisión. El silencio que siguió no fue incómodo, fue quirúrgico. No gritó, no discutió, pero algo detrás de sus ojos se retorció en pánico. Buscó su teléfono como si pudiera ayudar, pero Salas simplemente negó con la cabeza. «No más control de daños», dijo. No. Esta vez miró alrededor de la mesa buscando algún rastro de piedad. No había ninguno. Los socios de la firma de inversión la miraron como un error de cálculo en una hoja de cálculo. Una bandera roja, desechable. «¿Puedo responder?», preguntó en voz baja. El abogado deslizó una carpeta sobre la mesa. «Ya lo hiciste». Dentro había capturas de pantalla impresas, registros de Slack, confirmaciones de Hit. Su nombre junto a mensajes de confirmación como eliminando etiquetas heredadas y sobrescribiendo el encabezado de Vía con Core. Cada palabra era un clavo. Se levantó lentamente. Nadie se movió para detenerla. Nadie le agradeció su tiempo. Fuera de la sala, se apoyó contra la pared y miró por el pasillo, como si tal vez pudiera retroceder 5 minutos y elegir el silencio en su lugar. Pero ese pasillo no iba hacia atrás, solo hacia adelante, y delante de ella estaba la devastación. No apareció a la mañana siguiente. Nadie esperaba que lo hiciera, pero el equipo de revisión legal sí, y vinieron con hambre. Todo lo que había escrito en Slack, cada comentario de Git, cada mensaje interno con el equipo de desarrollo extraído, impreso y con marca de tiempo. No solo buscaban negligencia, estaban elaborando el informe de la autopsia de una carrera que acababa de desangrarse en la sala de juntas. Para el mediodía, Salas tenía una pila de transcripciones en su escritorio lo suficientemente gruesa como para requerir grapas. No las tocó, simplemente las empujó hacia el consejo de los inversores con un seco. Querrán empezar en la página 12. La página 12 es donde su tono cambió. Comenzó sutil. Vamos a eliminar las etiquetas del proveedor. Vía con Core antiguo. Nadie lo rastreará si refactorizamos los nombres de los módulos. Eso fue hace 3 meses. Luego reempaquetaremos el optimizador como una nueva tubería.
Si alguien pregunta, está construido con lógica interna. Hace 2 meses. Y finalmente, no te preocupes por la licencia. Conozco al tipo que la escribió. Créeme, no hará ruido. Eso fue hace 1 mes, 3 semanas antes de que me mirara a los ojos en la cena y dijera: deberías venir al lanzamiento. Estarás orgulloso. Pero lo peor no fue lo técnico, fue la crueldad, las partes que nadie esperaba encontrar. Un mensaje de un hilo de Slack de medianoche, bromeando con uno de los desarrolladores principales, decía: honestamente, estoy cansada de arrastrar un peso muerto. Una vez que esto se lance, he terminado con la fase de genio silencioso de mi vida. Peso muerto. Eso es lo que yo era para ella. No el hombre que financió la primera oficina de su agencia o el que le enseñó SQL en la cocina de nuestro apartamento cuando suspendió su electiva de informática. No, el que configuró su primer repositorio de GitHub bajo su propia cuenta de pago, porque no quería lidiar con otro inicio de sesión. No, solo peso muerto. Cuando esa línea llegó a la sala de juntas, nadie dijo una palabra. No tenían por qué. Cada socio, cada mente legal, cada inversor que la había considerado el rostro de la innovación, todos tuvieron la misma revelación al mismo tiempo. No solo fue descuidada, fue arrogante, lo suficientemente arrogante como para apostar su matrimonio, su base de código, su reputación a la idea de que yo era demasiado silencioso para importar. Pero olvidó lo que puede significar el silencio. No siempre proviene de la sumisión. A veces es el sonido de un francotirador conteniendo la respiración. El oficial de cumplimiento resaltó el mensaje final y lo dejó en la pantalla durante la revisión interna. No estoy preocupada, no es conflictivo, simplemente construye cosas y desaparece. Se quedaron mirando eso durante mucho tiempo, hasta que uno de los inversores finalmente dijo lo que todos estaban pensando. Ella lo sabía, simplemente no le importaba. Salas no discrepó, simplemente se levantó, caminó hacia la ventana y suspiró. La licencia es nula. El lanzamiento está muerto y tenemos una llamada de accionistas en 20 minutos. Nadie volvió a pronunciar su nombre ese día. Su acceso con tarjeta fue desactivado, su perfil eliminado del sitio web, su correo electrónico redirigido a recursos humanos. Esa tarde su nombre fue reemplazado en cada documento por la frase ex colaboradora. No socia, no líder, ni siquiera empleada, solo ex. El código todavía estaba intacto, pero su futuro no. Entró en el camino de entrada rápido, como si la velocidad pudiera deshacer algo. Los neumáticos lanzaron grava hacia los lados y el sensor de movimiento despertó las luces, bañando el frente de la casa en un blanco frío y clínico. Su respiración era superficial. No había comido en todo el día. Su maquillaje se había desvanecido en rayas bajo sus ojos, y uno de sus pendientes había desaparecido. No sabía cuándo lo perdió. Al principio pensó que estaba en la casa equivocada. La luz del porche estaba encendida, pero la llave no encajaba. La giró con fuerza, lo intentó de nuevo. Maldijo. La meneó como si el problema fuera la cerradura, no ella. Entonces notó el sobre pegado a la puerta sin nombre, solo pegado justo en el centro como un objetivo. Lo despegó con dedos temblorosos. Era grueso, más pesado de lo que debería, y sellado como algo caro. Lo abrió de golpe allí mismo en el felpudo de bienvenida. Dentro un documento de una página sin emoción, sin explicación. Solo esto. Notificación de transferencia de propiedad con efecto inmediato. La residencia principal ubicada en dirección redactada ha sido reasignada al fideicomiso irrevocable Los Encinos. El BMW Kiki 520, matrícula redactada, reasignado al mismo. Cuentas conjuntas que terminan en 80921, 55437, transferidas a la gestión del fideicomiso. Poder notarial eliminado. Acceso autorizado revocado y, al final, centrado en fuente de 12 puntos, su salida fue procesada. Se quedó mirando esa línea hasta que dejó de tener sentido. La leyó de nuevo. La leyó en voz alta. Su salida fue procesada. Intentó la llave de nuevo, esta vez con más violencia.
Aún tocó el timbre como una loca, medio esperando que yo respondiera, medio rezando para que lo hiciera, solo para gritarme, solo para exigir algo. Pero la puerta permaneció cerrada. Cerrojo echado dio un paso atrás y miró la casa. Realmente la miró. Las ventanas estaban oscuras, las cortinas corridas. El lugar parecía sellado, como si ya nadie viviera allí. Y entonces se dio cuenta. Nunca fue suya. La trató como si fuera suya. La decoró. Repintó el estudio sin preguntar. Organizó fiestas de networking que hicieron que los vecinos se quejaran. Pero cada título, cada papel, cada pizca de propiedad había estado bajo un solo nombre: el mío. Ella solo figuraba como contacto de emergencia, no propietaria, ni siquiera cofideicomisaria. El fideicomiso. Los Encinos se había creado hace 4 años cuando empezó a hablar como una influencer de startups y a llegar a casa con frases como marca personal y estrategia de salida. Yo había tomado una decisión entonces, en silencio, legalmente, sin previo aviso. Moví todo al fideicomiso con una sola parte controladora. Yo nunca leyó la letra pequeña. Nunca pensó que tuviera que hacerlo porque yo no era el tipo de hombre que hacía movimientos hasta que lo era. El pánico llegó lentamente, primero en las yemas de sus dedos, luego subiendo por sus brazos, bajando por su columna. Se tambaleó hacia el coche, abrió la guantera de un tirón, empezó a buscar algo. Correo antiguo, papeles de registro, cualquier cosa que todavía tuviera su nombre. Encontró un ticket de ballet de un evento de hotel de hace 6 meses. Eso era todo. Nada más tenía su nombre. Intentó llamar a su banco. La contraseña falló. Lo intentó de nuevo. Se activó una alerta de seguridad bloqueada. Llamó a su hermana. No contestó. Me llamó a mí, directo al buzón de voz. Dejó un mensaje, la voz quebrada. Por favor, solo dime qué está pasando. Por favor, lo arreglaré. Lo juro. Solo dime qué tengo que hacer. Pero no quedaba nada que arreglar, porque nada de lo que había construido fue nunca realmente suyo. Ni el lanzamiento, ni el código, ni el nombre en la escritura, y ni el hombre al que había llamado peso muerto. Su exilio no era un castigo, era papeleo. Pasó el primer día del exilio llamando a cualquiera que alguna vez se hubiera reído de sus chistes en una sala de descanso. Los primeros 3 mensajes de voz fueron educados, curiosos, incluso intentó tomárselo a broma. Día de locos. Parece que los de legal han exagerado esto. Llámame cuando puedas. Para el quinto, su tono se quebró. El sexto, silencio seguido de una sola respiración antes de colgar. Abrió su portátil en un café local, el mismo lugar donde solía tener reuniones de poder informales con lácteos de leche de avena y frases como bucle de sinergia. El wifi todavía se conectaba automáticamente. Su inicio de sesión todavía funcionaba, pero su acceso al Slack de la empresa terminado. Sus documentos internos archivados, restringidos, su correo electrónico desactivado. Abrió el chat grupal de inversores en Signal. 12 nombres, todos con fotos, la mayoría con biografías infladas por el ego como Vision Capital, fundador en serie de vintage y futurista de marca. Escribió: «Oigan, aclaremos las cosas». Salas reaccionó de forma exagerada. «Todavía podemos construir a partir de esto. Contáctenme directamente». El mensaje permaneció bajo 2 marcas de verificación azules. Nadie respondió. 10 minutos después, notó que el nombre del grupo había cambiado. Ya no la incluía. Se desplazó por sus contactos, eligió el más seguro, su mejor amiga de la escuela de posgrado, la que lloró en su boda y la ayudó a ensayar su discurso TEDx para ese fallido foro de mujeres en tecnología. No hubo respuesta. Revisó Instagram. La amiga la había dejado de seguir. Revisó LinkedIn. Conexión eliminada. No volvió a llamar. Abrió sus correos electrónicos antiguos. Rebuscó entre años de mensajes. Encontró uno mío, fechado en 2018 sobre una transferencia. Era un documento escaneado sin leer y sin abrir.
Hizo clic ahora 4 años demasiado tarde. Eran los documentos de fundación del fideicomiso Los Encinos. Miró mi nombre listado como constituyente y su nombre en ninguna parte. La línea de asunto había sido para claridad futura. No se requiere acción. Recordó haber puesto los ojos en blanco en ese momento. Más de tu planificación paranoica, había murmurado. Ahora no estaba segura de si quería gritar o reír. Sus manos temblaban mientras escribía un último mensaje a la única persona que no podía ignorarla, su madre. Realmente, él financió todo en aquel entonces. Tardó un rato, lo suficiente para que lo leyera 3 veces y dudara de sí misma por preguntar. Cuando llegó la respuesta, fue breve. Te dije que tuvieras cuidado con él, sin calidez, sin simpatía, solo una frase curtida de una mujer que había visto los bordes del poder, que siempre había sabido que los hombres silenciosos a veces llevan martillos más grandes. Se sentó en el café hasta que cerró. Su té intacto se había enfriado. Su batería llegó al 3%. Nadie llamó. Nadie envió un mensaje. Abrió su calendario por costumbre. Todavía estaba lleno. Llamadas, revisiones de propuestas, seguimientos, sesiones de estrategia. Todos tenían los nombres de otras personas. Se desplazó hasta el mes siguiente. El calendario estaba en blanco. Hace un mes era la voz más fuerte en cada habitación. Ahora ni siquiera podía conseguir que un barista la mirara a los ojos. No la estaban cancelando, la estaban olvidando. Las puertas de cristal no se abrieron cuando se acercó. Se quedó allí un momento presionando la tarjeta contra el escáner 2 veces, como si tal vez el sistema solo estuviera fallando, como si tal vez solo necesitara ver su cara de nuevo, recordar quién era. Agitó su pulsera, luego la tarjeta de acceso de respaldo. Nunca la había devuelto nada. Dentro, el guardia de seguridad de la recepción, Quique, creía que se llamaba, levantó la vista de su monitor. No le abrió. Cogió un teléfono, intentó articular algo a través del cristal, levantó su tarjeta, se dio unas palmaditas en el pecho como diciendo, «Soy yo». Giró ligeramente en su silla, asintió a alguien que no podía ver y luego apartó la mirada. 2 minutos después, Salas salió del ascensor. Tenía un aspecto terrible. La corbata floja, el cuello marchito, la cara más tensa de lo que nunca la había visto. No se apresuró, no saludó, simplemente se acercó a la puerta y se quedó detrás del cristal. Ella intentó hablar. «Necesito hablar contigo». No respondió. Lo intentó de nuevo. «Sabes que esto fue demasiado lejos. No fue todo culpa mía». Salas finalmente metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visitante temporal y la levantó, no para dársela, sino para mostrársela. Tenía una franja roja en la parte superior. Acceso solo con escolta. Se quedó mirándola. Él articuló una frase lentamente, deliberadamente. «Jugaste con el hombre equivocado». Ella negó con la cabeza, con la boca entreabierta, la incredulidad nublando cada palabra. «Salas, vamos». No sabía que haría esto. No pensé. La interrumpió con una mano levantada. Y no levantó la voz ni una vez. Dijo esta vez en voz alta. Su voz no era de enojo. No estaba cansada. Estaba terminada. Sintió que se le apretaba la garganta. Los ojos le ardían. «Por favor, solo dame la oportunidad de explicar. ¿Puedo arreglarlo?» «No puedes», respondió él. «Creías que entendías el poder. Solo entendías la atención». Dio un paso atrás. Intentó recomponerse. Falló. «No lo entiendes. Yo construí ese lanzamiento. Hice las conexiones. Me necesitabas. Lo tenías todo», dijo él. «Y lo perdiste en el segundo en que pensaste que el tipo que estaba detrás de ti no vería el cuchillo en tu mano». Abrió la boca, pero no salió nada. Las lágrimas llegaron antes de que la sintiera. Su rímel había desaparecido hacía mucho, pero ahora comenzó el llanto de verdad. Feo, sin filtros, desesperado, apoyó una mano en el cristal. Él no se inmutó, no ofreció consuelo, simplemente se dio la vuelta y se fue.
Su mano se deslizó por la fría superficie hasta que golpeó el marco. Se quedó allí un minuto, luego otro. La gente pasaba detrás del cristal, pero nadie la miraba. Nadie abrió la puerta. Nadie se detuvo. Este fue el momento en que se dio cuenta de que había terminado. No solo el trabajo, o el lanzamiento, o el título. Su acceso se había ido no solo al edificio, a todo. Hay un tipo particular de silencio que solo existe al otro lado del cristal. Te permite ver todo lo que solías tener, sin que se te permita volver a tocarlo. Se quedó hasta que vino la seguridad y esta vez la acompañaron hasta la acera. Habían pasado 14 días desde que se canceló el lanzamiento. 14 días desde que la habían bloqueado, borrado, reemplazado en el sitio web por un estratega interino más joven e insípido que usaba palabras como sinergizar e impulsado por IA, sin ironía. La casa se había ido. El coche embargado por un fideicomiso al que nunca tuvo acceso. Su nombre ya no estaba asociado a ninguna cuenta activa, servicios públicos, seguro de salud, ni siquiera al registro del microchip del perro. Pero la peor parte no fue la pérdida material, fue el silencio. Ningún ciclo de noticias, ningún artículo de escándalo, ningún despido público o titular escandaloso. Simplemente nada. Como si la hubieran eliminado del juego tan completamente que ni siquiera los espectadores notaron la pieza faltante. Hasta esa mañana estaba dentro de un café frente al edificio de Tecnovex. Café barato, una barra de wifi y sin maquillaje. Solo una sudadera vieja y el tipo de fatiga que se instala en tus huesos cuando ya nadie te responde los mensajes. Entonces, lo vio a través de la ventana empañada, justo afuera de la entrada principal del edificio. Quieto, sin caminar de un lado a otro, sin ansiedad, solo allí, con un abrigo oscuro, el cuello levantado, las manos en los bolsillos como si tuviera todo el tiempo del mundo. No lo había visto desde el sobre en la puerta, desde que sus llamadas no fueron respondidas, desde que lloró en un pasillo a un hombre que una vez la presentó en conferencias con orgullo. Sintió que se le revolvía el estómago. No se movió, no parpadeó. Entonces, Salas salió del edificio ajustándose la chaqueta, mirando una tableta en medio de una conversación con alguien justo detrás de él. Se detuvo en seco cuando lo vio. No se dieron la mano, no sonrieron, simplemente se quedaron allí. Dos hombres, dos historias, una línea de meta. Entonces sonó el teléfono de Salas. Ella se inclinó hacia adelante, presionando la frente contra el cristal, el corazón latiendo con fuerza, como si intentara advertirle. Él respondió. No dijo nada. Solo escuchó. 10 segundos. Eso es todo. Su postura cambió lentamente, como si alguien le hubiera quitado los huesos de la columna. La suficiencia se desvaneció. Su agarre en la tableta se aflojó. Su mandíbula cayó, no con ira, sino con reconocimiento, y luego levantó la vista, no hacia el hombre frente a él, sino al otro lado de la calle, directamente hacia ella, como si supiera que estaba allí. Y lo que vio en sus ojos no fue traición, fue miedo. La miró de la misma manera que alguien mira algo que creía enterrado, solo para darse cuenta de que todavía respira. Su marido, si es que aún podía llamarlo así, siguió su mirada. Se encontró con sus ojos a través de la ventana, con una expresión tranquila, distante, y luego, en el gesto más pequeño imaginable, asintió una vez. No un saludo, no un perdón, solo la confirmación de que estaba hecho, que cada movimiento había dado en el blanco, que había sido vista, medida y terminada. Se dio la vuelta y se fue sin regodeo, sin una última frase, solo botas contra el concreto, desapareciendo en la niebla de la mañana. Salas no se movió durante un minuto entero. Luego se sentó lentamente en los escalones del edificio, con la tableta en su regazo, las manos temblando ligeramente, como si alguna revelación hubiera florecido en él. Demasiado tarde para hacer algo al respecto. Y ella,
Ella se sentó en el café con el café intacto, mirando a través del cristal. Por una vez nadie la miró. Nadie notó sus manos temblorosas, y nadie lo haría porque el mundo que había gobernado, trabajado, engatusado, escalado, ya no recordaba su nombre. No porque fracasó, sino porque él la borró sin levantar la voz. Solo una cláusula, solo una llamada y silencio. Silencio total. Final.